proyecto de vida como una variante de daño a la persona. Siguiente lámina, por favor. Es por ello que en el texto del profesor Lizardo Taboada Córdoba encontramos la responsabilidad civil, que existen 4 elementos indispensables y fundamentales para concretizar la indemnización respecto de los daños, ¿no? Entonces, estos elementos son la antijuricidad, el daño, el nexo causal y el factor de atribución. El daño es el punto relevante al cual voy a dar énfasis en este trabajo de investigación. El daño disponemos en cuanto a la responsabilidad civil patrimonial y extrapatrimonial. La patrimonial es aquella que surge producto de un acto jurídico o negocio jurídico, mientras que el extrapatrimonial no necesariamente. Como observamos en esta lámina, los criterios son el daño emergente, también conocido como el juicio histórico, y este también puede ser solicitado como aquel daño que se genera a futuro, en el sentido de que cuando una persona necesita rehabilitación, acude a este elemento de daño emergente. Juicio histórico futuro, mediante una proforma se puede acreditar y el juez tendrá que valorarlo. Asimismo, disponemos del lucro cesante, y que se conoce como ingreso bruto menos los gastos, ¿no? El profesor Juan Espinosa, en su texto de responsabilidad civil tomo 2, precisa ello, al igual que el profesor Lizardo Taboada y el profesor Gastón Fernández. Y respecto al daño extrapatrimonial, vamos a precisar lo siguiente, ¿no? El daño moral es aquel conocido como aquella afectación o lesión a los sentimientos o a las emociones. Esto lo encontramos tipificado en el artículo 1985 y en el 1984 en el Código Civil peruano. Mientras que el daño a la persona, como precisé en el preámbulo, se encuentra tipificado en el artículo 1985, gracias a que el profesor Carlos Fernández Cesarego logró convencer a los miembros de redacción de este código y añadió esto. Es por ello que algunos juristas y profesores académicos hacen énfasis en este debate académico respecto al daño moral versus el daño a la persona. Siguiente lámina, por favor. Es por ello que aquí disponemos que estos son juicios estimabilísticos. Entonces, para aterrizar en daño al proyecto de vida, debo precisar qué es la libertad. En principio, el profesor Carlos Fernández Cesarego sigue la filosofía de la existencia, ¿no? Esto, por ejemplo, el profesor Heidegger es quien lo define, el filósofo alemán, como al ser humano, ya no como un ser racional únicamente, sino como un ser libertad. Ahora, gracias a la libertad es que se precisa de que el ser humano, que la libertad es el ser mismo del hombre. La libertad es lo que le caracteriza al ser humano, es lo que lo hace ser el ente que es y no otro. La libertad lo diferencia de otros seres diferentes. Por ende, el profesor Carlos Fernández Cesarego define que la libertad tiene 2 instancias. La primera es la ontológica, que se refiere a que el ser, precisamente a la libertad ontológica, que el ser humano es aquel que decide, define, así como también concibe mentalmente lo que va a proyectar al momento, a corto tiempo, a largo tiempo o a futuro. De tal manera que esto se entiende como la libertad ontológica, todo aquello que el ser humano tiene en mente proyectar, mientras que en segundo punto disponemos de la libertad fenoménica, que es aquella que se va a concretizar mediante la conducta humana de la persona. Por lo tanto, el profesor Carlos Fernández Cesarego y los que siguen al profesor como el profesor Carlos Aburto, el profesor Carlos Calderón, juez supremo, definen a que cuando se lesiona la libertad ontológica, se lesiona y se vulnera precisamente al daño al proyecto de vida, es decir, no se permite que la persona logre ser constante y cambiante en el sentido de lo que va a realizar en su vida, lo que ha proyectado, ¿no? De tal manera que el profesor Carlos Fernández Cesarego define, por tanto, que entre tantos proyectos que el ser humano concibe, tenemos el proyecto de vida. Es por ello que el ser humano decide ser y hacer con su existencia. Asimismo, la libertad es lo que es sinónimo de proyecto, y esta figura jurídica el profesor Carlos Fernández Cesarego lo trae desde Italia. Y en Italia existen 3 tipos de daños, como por ejemplo los que son, 3 tipos de proyectos que se definen, ¿no? Aquellos proyectos posibles, aquellos sensatos y aquellos que pueden ser realizables, mientras que los proyectos demasiado ambiciosos no necesariamente son realizables. Además de que existen algunos proyectos fantasiosos o quiméricos que son inejecutables, ¿no? Entonces, esto nos permite tener una mirada de que el proyecto de vida es algo que lo tenemos todos mediante la libertad fenoménica, porque esto se refleja mediante la conducta humana intersubjetiva, ¿no? Que gracias a la teoría tridimensional del derecho también podemos entender esta corriente o tendencia de la
mirada del yo filósofo peruano para poder precisar en el Código Civil, ¿no? En el artículo 1985. Siguiente lámina, por favor. Es por ello que yo soy de la idea en este artículo de que el daño moral y el daño al proyecto de vida son dos equilibrados, en el sentido de que el daño a la persona es lo general, mientras que el daño moral es una parte del daño a la persona, y el daño al proyecto de vida también. Es por ello que en la lámina visualizamos como dos semejantes, como una balanza. Siguiente, por favor. Y esto también se puede fundamentar debido a que existe una sentencia del de la Corte Suprema, en la que el ponente fue el profesor Carlos Calderón, profesor de muchos de nosotros, en el que precisa de que el daño al proyecto de vida forma parte del daño a la persona. Es aquel que frustra la realización de la persona en todos los aspectos, impidiendo su realización en el modo y expectativas del individuo, y como tal debe de ser resarcido. Por tanto, a criterio del juez supremo Carlos Calderón, se precisa de que el proyecto de vida debe ser indemnizable, ¿no? Un caso concreto que en Huancavelic, en el año 2016, una persona quien se dedicaba a realizar la actividad de transportista, manejaba un camión, tenía problemas, una infección urinaria precisamente, en el que acude a una clínica y producto de que le hacen una mala praxis médica, queda pues frustrado su proyecto de vida, en el sentido de que esta persona, primero, al tener 48 años, ya no puede tener el buen funcionamiento del sistema urinario, así como también, vinculada a no puede procrear, porque evidentemente el sistema urinario ya no es precisamente útil, ¿no? ¿Qué le genera a esta persona? Pues que tenga que acudir a una bolsa de plástico o a una bolsa médica para que ahí pueda realizar las necesidades urinarias. Por lo tanto, se le frustra el proyecto de vida, y en esta sentencia se logra indemnizar por ello. Siguiente lámina, por favor. Asimismo, el proyecto de vida es utilizado y tipificado en el Código Civil de Argentina, porque el profesor Carlos Fernández Varego trae esta figura, y profesores argentinos escarban en legislación peruana, en el ordenamiento jurídico peruano, y tipifican esta figura. Asimismo, la acreditación, pues no basta con invocarlo. Siguiente lámina, por favor. Y el 24 de septiembre, si mal no recuerdo, se está debatiendo respecto del daño moral, ¿no? Una audiencia en la que lamentablemente a una persona, a un adolescente, se le ha arrebatado la vida de una manera bastante caótica y cruel y triste, ¿no? Por lo tanto, aquí el profesor Juan Espinosa es de la idea de que el daño al proyecto de vida también debe ser indemnizado en este caso. Pero Jorge Luis, ¿por qué dice que debe ser indemnizado si se solicita el daño moral? Y es que ahí entra el debate. El debate se centra en que, siguiente lámina, por favor, en el que el profesor Juan Espinosa determina que en ese momento en el que se le ha generado una tortura por la muerte lenta de este adolescente, precisamente se evidencia de que ha sufrido, ha tenido esa muerte lenta, y se ha frustrado parte del proyecto de vida que, mediante la iure successioni, esto se pretende, desde la idea del profesor Juan Espinosa, heredar a la familia. Por tanto, se vulnera el proyecto de vida familiar, de tal manera que entendemos que el profesor Juan Espinosa precisa un criterio indispensable de indemnización al daño al proyecto de vida como una cuantificación del daño moral. Siguiente lámina, por favor. En tanto, las conclusiones, bueno, eso se tendrá que determinar si los jueces supremos dan un punto a favor o no. Entonces estamos bastante ansiosos, o mi persona está ansioso por obtener por leer esta sentencia, para poder quizás alimentar más esta investigación, que sin duda me fascina bastante. Y las conclusiones son que el daño a la persona es lo general, mientras que el daño moral y el daño al proyecto de vida es parte del daño a la persona. Siguiente lámina, por favor. Asimismo, disponemos que el daño moral tiene dos problemas. El primero se refiere a la demostración objetiva de los medios que justifiquen la cuantificación, y el segundo, pues, el valor. Entonces aquí nos preguntamos, conforme al daño al conforme al daño moral, ¿tendremos quizás ponerle un monto determinado a la vida? Es más, al sufrimiento de la persona se le podría tener un valor. ¿Será más, menos? ¿Cuánto será ese valor? Ese es el problema indispensable que en muchas sentencias se va a encontrar, y se encuentra cuando se
trata de conocer los daños que se han generado por daño moral, porque estos son daños a los sentimientos. Por tanto, ¿se estaría poniendo un precio a los sentimientos? ¿De cuánto sería? Preguntas que nos invitan a la reflexión. Ahora bien, el daño... Siguiente, estimado ponente, le quedan 3 minutos. Muchas gracias. Entonces, cuando no existe muerte de la persona, hablamos necesariamente del daño al proyecto de vida desde mi óptica, pues este es una voz autónoma. En caso de lo que se ha discutido en la Corte Suprema el 24 de septiembre, se utiliza como, para algunos profesores es un criterio de cuantificación del daño moral, ¿no? Producto de que este refleja la vulneración del daño al proyecto de vida familiar. Sin embargo, desde mi postura, es preciso dividir estas dos figuras jurídicas y dar un énfasis quizás en el daño al proyecto de vida, porque este sí puede ser demostrado desde mi óptica, pero no para todos. Si disponemos de un jugador de fútbol profesional que por lo general tiene un periodo de vida profesional de 20 años o 15 años, un ejemplo, quizás en el Perú, el jugador de fútbol Pablo Guerrero, se podría demostrar si en caso se pudo haber frustrado o se frustra su vida, sí, necesariamente, porque existen datos estadísticos en los que, por ejemplo, en los mercados de pases arrojan, entonces creo yo que sí se puede conocer, pero a diferencia de una persona que desea ser futbolista y todavía no ha concretado algunas etapas, como por ejemplo el ser profesional, o mi persona que soy amante del fútbol pero no he concretado, no soy profesional, se vulneraría mi proyecto de vida al pesar de yo tener las ansias de ser futbolista profesional. Evidentemente, en mi caso no podría ser concretizado o indemnizable, pero de un futbolista profesional que está proyectándose constante y cambiantemente su proyecto de vida, evidentemente sí, desde mi óptica, entonces tendríamos que aterrizar en el caso concreto para indemnizar. Finalmente, el daño a la persona en lo general, daño moral y daño al proyecto de vida en cuanto a las vertientes, pero desde luego mi postura final es de que en su vertiente máxima el daño al proyecto de vida es predominante. Siguiente, por favor. Y invito a leer a los autores que he citado, que desde luego el profesor Carlos Fernández Arevalo es quien trae esta postura, a la cual pues el maestro de aquí del profesor Carlos Aburto, de muchos de nosotros, y que es gracias a él que se ha fundado la Facultad de Derecho de la Antonio Ruiz Montoya. Muchas gracias por su atención.